Muy buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, de nuevo en sus hogares compartiendo temas vinculados a salud. Hoy hablaremos de un tema muy importante que de hecho ya lo hemos abordado en Foro Médico en varias oportunidades, pero nunca está de más volver a repasar el tema y sobre todo por todos los avances que hay en materia de tratamiento. Entonces nos parece siempre conveniente volver a abordarlo. Y también ante la inquietud que se genera en la misma Sociedad Paraguaya de Pediatría hoy día por la cantidad de casos que se están registrando, no solamente en el mundo, sino también en Paraguay. Así que es una alerta a la que tenemos que estar nosotros atentos y por eso lo volvemos a poner a disposición del público esta noche en Foro Médico. Hoy nos acompaña la doctora Cintia Florentín. Ella es especialista en neurología pediátrica y miembro de la Sociedad Paraguaya de Pediatría para hablarnos del trastorno del espectro autista, TEA, más conocido como TEA. Así que ya la saludamos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa y buenas noches a la distinguida audiencia. Bien, nosotros muy agradecidos siempre con los profesionales por el tiempo que nos dispensan para poder abordar temas tan importantes. Y decía yo al comenzar, el TEA, el trastorno del espectro autista, es un trastorno que aparentemente está un poco lejano de Paraguay, ¿sí? Lo veíamos en países del primer mundo en un principio y sin embargo la realidad hoy es otra. ¿Es así, doctora? Es así, tal es así que realmente tenemos muchos casos y después de la pandemia vino a reagudizarse la cantidad de nuevos casos por varios motivos, ¿verdad? La exposición a la tecnología en la cual estuvimos durante la pandemia, en periodos evolutivos, madurativos de los niños, en donde aún no era necesario introducirlos. También las dificultades en la socialización propio del aislamiento social en el cual estuvimos expuestos durante la pandemia también hizo que se visualice más. También yo creo que tiene mucho que ver que por otro lado la tecnología y la globalización hizo que muchos colegas y muchos padres también estén al tanto de los datos de alerta para que podamos hacer un mayor diagnóstico y podamos justamente a estos pacientes con este diagnóstico acercarlos a un tratamiento oportuno y precoz para tener una mejor funcionalidad y calidad de vida. Podríamos decir de que, digamos que en el mundo se han registrado una infinidad de casos que quizás han pasado de largo y quizás mucha gente, incluso de adulta, se ha diagnosticado con TEA, porque estamos viendo incluso gente famosa hoy día que dice yo tengo trastorno del espectro autista. Y gente adulta. ¿Puede ser? Así mismo es. Realmente el acceso también a profesionales calificados también hizo que eso sea posible. Antes habían escasos especialistas, expertos en la materia. También eso influyó a que haya una mayor cantidad de diagnósticos. Exactamente. Bueno, ¿y de qué se trata? Podemos explicar a la gente en casa que está escuchando. ¿Qué es el TEA? Bueno, el TEA o trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo en donde se ve afectado las habilidades sociales, o sea, la comunicación social, la interacción social y las alteraciones en las conductas y en el comportamiento de la persona. Entonces, la persona que sufre de trastorno del espectro autista puede tener un diverso grado de impacto en esas áreas, que justamente por eso hoy en día se dice espectro, porque dependiendo de cuánto está afectado la comunicación social, la interacción y la conducta, es donde va a tener una mayor afectación en la calidad de vida y en la funcionalidad. O sea, que podemos tener aquellos que tienen un mayor compromiso del lenguaje y en sus actividades de la vida diaria, entonces requieren de mayor soporte y de ayuda de terceras personas, y hay otras que tienen probablemente un apoyo intermedio o no necesitan de ningún apoyo y igualmente pueden formar parte y funcionar en la sociedad.
Ujú. ¿Las características cuáles son, doctora? Para poner un poquito en contexto a la audiencia. Justamente nosotros hacemos el diagnóstico a través de unos criterios clínicos. No hay estudios específicos que nos dicten que el paciente tiene o no tiene trastorno del espectro autista. Entonces, estos signos y síntomas clínicos los solemos utilizar frecuentemente basados a través de las guías de la Academia Americana de Psiquiatría, en donde vamos viendo que si la persona, por ejemplo, tiene el nivel de lenguaje, tiene dificultades para hacer el contacto visual, entonces tiene dificultades para poder relacionarse con la persona, poder entender el lenguaje pragmático, entender las ironías, el doble sentido, lo que tácitamente una persona a veces llega a decir, y conste que nosotros los paraguayos somos mucho de hablar tácitamente, ¿verdad? Ujú. A través de lo que uno intenta decir, quiere decir, inclusive a través de eso a nivel comprensivo, a nivel expresivo también. A veces hay una limitación en la hora de formular oraciones, entonces se valen de plantillas televisivas para poder expresar lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Su lenguaje no está acorde o apropiado a lo que se está conversando y tienen dificultades para hablar espontáneamente también con otras personas, narrando lo que le va pasando en el día a día, ¿verdad? Tienen también muchos rituales, por ejemplo, hay personas que les gusta ordenar sus objetos por tamaños, clasificándolos por colores, por objetos. ¿No se llama TOC eso? No, ese es otro. Eso es otro, eso es un Este es trastorno psiquiátrico. obsesivo compulsivo, Sí, así mismo es. pero no tiene nada Sino que ver. No tiene que ver con eso, sino más bien tiene que ver con la capacidad que ellos tienen en utilizar eso. Por ejemplo, ¿verdad? Un niño neurotípico utiliza un objeto como por ejemplo el control de la televisión y simula que está hablando por teléfono. Entonces, todos esos aspectos que tienen que ver con la imitación, con el juego simbólico, que él piense que es, o ella piense que es mamá o papá y que la muñeca es su hijo y que le da de comer, le da de tomar, que le cambia la ropa y que juntos le van criando, le van hablando al niño. Todos esos aspectos que tienen que ver con la interacción, con el juego imaginativo, es lo que lastimosamente tienen esas dificultades. Ujú. Bueno, eso en cierta etapa de la vida del niño. Estamos hablando de niños, ¿sí? Así Estamos mismo. hablando de niños en cierta etapa, ya cuando está, por ejemplo, la etapa de escolarización o de una etapa de socialización más bien. Pero ¿qué pasa con los bebés? Con los niños que nacen y no sé, llegan al año, porque el lenguaje no verbal es del niño que nace recién en esa etapa, 6 meses, 12 meses, todavía hay balbuceo quizás, pero no hay una comunicación verbal propiamente dicha, más bien es no verbal. ¿Cómo detectamos como papá y mamá que nuestro niño podría tener alguna característica de TEA? Justamente es fijándose en los hitos del desarrollo de cada edad. Ajá. Si antes de los 1 año el niño no está fijándote la mirada, haciendo contacto visual, siguiéndote con la mirada, si le llamas por su nombre y no te fija y no te presta atención y no permanece la atención en vos, no te sonríe, no te responde con balbuceos cuando uno hace esa interacción, cuando hace una pseudo conversación con el niño, entonces es algo de lo cual uno ya tiene que ir prestando atención porque probablemente puede haber alguna situación que esté afectando el neurodesarrollo desde el punto de vista de la comunicación o el lenguaje, ¿verdad? No se conecta, por ejemplo. Exactamente, ¿Sí? no hace esa Esa conexión, conexión. esa interacción, esa mirada del niño con su madre, que es súper importante, no solo desde expresar lo que necesita, por ejemplo, cambio de pañal, alimentación, sino más bien en la hora del juego con ese niño, ¿verdad? Hay periodos en el niño, por ejemplo, donde hace el coreco guá y el niño no lo está haciendo, cuando el niño no está gesticulando, imitando las gesticulaciones que el padre lo está realizando o no está haciendo esas pausas cuando hay un intercambio de una interacción en un juego de conversación. No con hay el un niño. feedback
No hay por exactamente, no hay feedback. ese intercambio. Claro, que ¿verdad? por ejemplo yo hago algo y el niño como que responde, Así a lo que yo mismo. estoy haciendo. Así es. Eso entonces ya es un síntoma, ya Ya tendría que... podría ser un síntoma que hay que prestar atención. Ya. Puede ser simplemente una falta de estimulación, pero también puede ser otra cosa más. O sea, hoy lo que se trata de detectar es precozmente para que podamos tener en cuenta esas etapas o periodos críticos o sensibles del neurodesarrollo del niño, en donde tiene la potencialidad de poder revertir de la mejor y más rápida manera posible cualquier desvío que pueda causar. O sea, el niño que va a tener una condición de trastorno del espectro autista lo va quizás a desarrollar, pero ¿cuál va a ser la implicancia de la detección de los precoz? Es que quizás no va a ser un grado 3, va a ser un grado 2, o no va a ser un grado 2, va a ser un grado 1. Entonces, sí. esos grados se van haciendo de acuerdo a la necesidad de soporte o de apoyo de una tercera persona que pueda llegar a necesitar el niño, ¿verdad? Un grado 3, por ejemplo, es que necesita la asistencia y el soporte en toda su funcionalidad, desde saber lo que quiere, de comunicarse, en habilidades de cambiarse la ropa, de las necesidades fisiológicas, de asistencia para estar permanentemente con él en la escuela, como lo que es la maestra integradora. Y eso, de eso justamente se basa el tener los diferentes grados, ¿verdad? El grado 1 es el que tiene mínimo apoyo. Ya, vamos a hablar bien del grado 3, ya lo dijiste, de los otros grados, del 1 y el 2, que son las que se pueden detectar en etapa precoz, que son muy importantes para los papás, sobre todo los papás primerizos, que tienen tantas dudas y tantos miedos también, porque cuando concebimos un niño siempre está el miedo latente, que venga sanito, que esto, que lo otro, y bueno, y cuando surgen estas cosas también hay como una especie de, primero de negación y también de decepción, ¿por qué no decirlo?, de muchos padres. Entonces ir hablando de este tema es muy importante y sobre todo conocer, porque esto no significa que el niño va a tener una deficiencia para toda la vida, eso hay que aclararlo también, ¿no? Es un trastorno que se puede sobrellevar y si tiene cura también nos lo vas a decir luego del corte. ¿Sí? Super. Vamos a la pausa, la primera pausa de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad, innovación, por apoyar este segmento. Corte brevísimo y enseguida regresamos.